a este cibercafé de Serendipia, este primer festival virtual del libro en Colombia, que nos hace una propuesta muy puntual para leer la literatura, y es entenderla como una nave para viajar a otros mundos, para conocer el personaje de nuestros sueños, o como un bote salvavidas para las aguas de la cotidianidad, que por estos días, como todos sabemos, pueden ser muy peligrosas. Entonces, siguiendo esta ruta, eh, les propongo que nos embarquemos en Las costuras invisibles, que es una de las obras premiadas en la quinta versión del Premio Nacional de Novela Corta, que el Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana organiza cada 2 años. Departamento de Literatura que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Y pues en este concurso, Las costuras invisibles resultó ser el segundo puesto. Aprovecho para presentarme, yo soy Paola Molano, soy editora de la coordinación de libros de la editorial de la Javeriana y secundé a Jennifer para llevar esta nave, Las costuras invisibles, a buen puerto. Y pues hoy voy a ser una de sus interlocutoras en esta charla. Y quiero también presentarles a la capitana de nuestro barco, que es Jennifer Poleo, que según me contó, siempre está en camino entre Colombia y Venezuela, ahora desde Caracas, y que también, según me contó, ha encontrado en Bogotá una especie de ciudad literaria, diría yo, que le ha permitido desarrollar sus proyectos, como su primera novela, que se llama La ciudad vencida, que salió en el 2014. Y bueno, para hablar un poco más de ella profesionalmente, es comunicadora social, tiene estudios de maestría en historia y tiene un título en experta en comunicación y arte de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bienvenida Jennifer y bienvenidos todos a este cibercafé. Gracias, Paola, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a la editorial Javeriana y al Festival Serendipia por incorporarnos en esta iniciativa tan interesante, no solamente aprovechando los recursos tecnológicos, sino en el momento oportuno en el que probablemente estamos todos en una especie de proceso de revisión de a qué dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Y Sí. es genial la oportunidad y bueno, claro, por supuesto, gracias a las personas que se conecten y que compartan estos minutos con nosotras, ¿no? Claro que sí, vamos entonces a navegar pues en las costuras invisibles. Entonces, yo había pensado en una dinámica que te quiero compartir y vemos cómo funciona. Quisiera yo brevemente comentar la novela, decir cosas muy generales y después quisiera que habláramos sobre un par de aspectos, 3 o 4 aspectos que me llamaron muchísimo más la atención y que entremos en diálogo por ahí. ¿Parece entonces? Buenísimo. Listo. Quiero oírte. Bueno, entonces, ¿de qué van Las costuras invisibles? Bueno, yo digo que es una novela estupenda, muy bien escrita, con un lenguaje muy preciso, unas imágenes también muy, muy bellas, muy bien construidas, que pues más adelante hablaremos con Jennifer cómo quizás si nos da la oportunidad del tiempo, de cómo estas imágenes tan bellas que aparecen nos dieron rutas para pensar gráficamente la portada, para pensar también gráficamente el libro. Y sobre todo quiero resaltar que en la novela hay una técnica narrativa tan bien construida que uno no puede soltar el libro. Uno no puede, no puede dejar la lectura a medio camino. Si la empiezas, la tienes que terminar. Bueno, también allí hay algunas cuestiones con el género, ¿no? Que creo que Jennifer supo muy bien aprovechar, sabiendo que era una novela corta. Bueno, si pensamos en la anécdota, se trata de una chica de unos 35 años, ahora me corregirás, eh, que cuida por unos días a su abuela de 85, eso sí lo tengo bastante claro. Una mujer anciana, senil, pues cargada de todas
las dificultades de la edad y las dificultades también de la pérdida de la memoria. Bueno, y esta chica de 35 años, que es nuestra narradora, tiene que cuidar a su abuela por unos días porque su mamá y sus tías están en un retiro familiar, ¿no? De constelación familiar, de constelaciones familiares. Eh, ¿Cómo nos aparece la vida de la abuela? La vida de esta abuela que está perdiendo la memoria y que apenas es como manejable. Entonces nos aparece a través de la voz de la nieta, a través de la que descubrimos todos los recovecos de una memoria que se apaga, pero que también se enciende por instantes con fantasías vívidas y con revelaciones que son muy importantes en la novela, ¿no? Se trata de un relato de las circunstancias y de todas las dificultades que implica el cuidado de una persona mayor con la salud bastante aminorada y que depende de otros para hasta las cosas más mínimas de la vida. Yo diría que se trata de una reflexión sobre la vejez como casi una vuelta a la infancia y de describir ese proceso que puede ser tan desgarrador y también tan conmovedor, de cómo estas mujeres que fueron tan fuertes para nosotros en la infancia y que aparecían tan grandes, de repente son casi que niñas desamparadas y necias o pajaritos indefensos. Eh, y hay una imagen muy bonita que es allí, que aparece en la novela, no la vida como un ciclo, sino la vida como una pirámide, ¿no? En el que las madres luego cuidan a las madres, en que las madres pasan de ser hijas a ser madres de sus propias madres. Y en la novela, que creo que este es el punto por el que quisiera que ingresáramos, eh, es como la abuela se convierte en el centro alrededor del que se tejen todas las relaciones familiares, incluida esta relación en pirámide con sus hijas, eh, y también con sus hijas, con su nieta, con su nieto Mauricio, y cómo la familia, según bueno, la narradora, según la narradora nos dice, que la familia es una manta inmensa que nunca se termina de tejer. Entonces quisiera que empezáramos a hablar un poco partiendo de esta frase. Oye, qué bonita aproximación, te agradezco mucho. No habíamos tenido oportunidad de hablar en estos niveles sobre la novela, a pesar de todo el proceso de producción que fue intenso, ¿no? Sí, sí. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y sí, atinas en todo lo que has comentado, cuáles son los temas que más, digamos que, sobre los que trata la historia. Y efectivamente, digamos, el nombre también deriva de precisamente esa expresión que está dentro de la novela, que es que, bueno, la familia es una manta que no termina de tejerse, ¿no? Y las costuras invisibles, es un poco esos hilos que nos mantienen sujetos a la historia con nuestra familia y en general a la historia con las relaciones, ¿no? Esos hilos que son el sentimiento, por supuesto, las vivencias, pues se comparten y, y tanto más que un hilo, un cable de tensión o una fibra óptica que es la memoria. Uh-huh. Yo creo que la memoria es la base de la relación en el sentido más esencial. Cuando tú tienes una relación, vives cosas, sientes cosas. Cuando terminas una relación, cuando dices ya no más, sea del tipo que sea, sin embargo, siempre sigues haciendo remembranza voluntaria o involuntariamente de eso que viviste. Eh, y esa relación se transforma en otra cosa, se transforma en una amistad, se transforma en un odio, se transforma en etcétera, ¿no? Pero si tú olvidas las cosas que sucedieron, las cosas que se vivieron dentro de una relación, ahí es cuando efectivamente se fractura el vínculo.
ahí es cuando realmente una relación entre dos personas se rompe, porque la memoria es lo que de alguna forma nos mantiene atados a las otras personas que vamos conociendo a lo largo de la vida. Y por supuesto, la relación originaria, pues que es la relación más significativa con la familia. Es decir, qué sabemos de nuestra familia, qué cosas han vivido quienes me han antecedido que de alguna forma han influido en la forma como me criaron, en la forma como yo aprendí a hacer, a reaccionar o a afrontar o a escapar de las cosas. Y todo eso está tejido, todo eso está tejido, es una materia intangible, pero todos sabemos que estamos allí, sostenidos. Y efectivamente, en la novela, a lo largo de la novela, bueno, a lo corto, porque realmente es una novela corta, una novela breve, son como 70 páginas. 74. Ajá. A lo largo, bueno, en el transcurso de la novela, vas viendo cómo también el tema de la memoria va flotando desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la protagonista se ufana de tener una memoria a prueba de todo, recuerda cosas de relaciones que ha tenido y que las otras personas ya olvidaron. ¿Sí? Y se pone un genio, ¿no? Se molesta porque el otro no se acuerda. ¿Cómo es posible que no sepa? ¿Cómo es posible que después que compartimos ese momento tan intenso, tan único y singular, a ti se te olvide? Y claro, eso le afecta, ¿no? El hecho de que los demás no recuerden. Pero al verse en la necesidad de interactuar con esa abuela, que ya está en ese proceso degenerativo de empezar a olvidar, o mejor dicho, de dejar de registrar el presente para quedarse completamente en los hitos de su pasado, ahí es donde volvemos a tratar el tema de la memoria en cuanto a que confrontas si realmente lo que recuerdas es lo que pasó, si sabes, o sea, si te pasó algo y no lo recuerdas, es decir, un poco bajarla de esa nube de que, bueno, de que recuerdas todo y enfrentarte a tus propias lagunas. Y en cuanto sabes que tienes lagunas, sabes que hay fragmentos de tu vida familiar que no dominas, te pierdes un poco, porque la familia es tu punto de referencia, es tu base. Sí. Sí, yo quisiera que ahondáramos un poco más sobre la memoria y sobre otros usos que me parece que haces de la memoria en un momentito. Antes quisiera también, Vamos a comerciales primero. no, una preguntita antes. Sí, yo quería también preguntarte por qué la abuela. Cuando leía la novela me acordaba de otras novelas en las que también la figura de la madre y de la abuela es muy importante. Pensaba, no sé, en Cien años de soledad, en Respirando el verano de Rojas Erazo, y en cómo la familia también se puede convertir en una temática y un material para narrar. ¿Cómo te posicionarías tú o qué dirías tú respecto a tu decisión de narrar la familia? Bueno, en esta segunda novela, digamos que fue para mí un planteamiento, un desafío desde el principio. Es decir, primero dije, quiero escribir una novela corta, porque mi primera novela, un poco más de 200 páginas, y además trata de eventos que pasaron en mi ciudad natal, en Caracas. Eh, Trata de la memoria más desde el punto de vista colectivo, ¿sí? Que recordamos del Caracazo, que fue un hito en la historia contemporánea, y cómo eso afecta a las individualidades, la solidaridad, los afectos, etc. Pero quería hacer una historia más intimista. Y, y por esa ruta, por ese camino, fue que se empezó a construir un poco el esqueleto, el andamiaje de las costuras invisibles. Eh, Obviamente el desafío también viene por el hecho de elegir un narrador que sea primera persona, Uh-huh. que es un narrador que a mí me genera mucho estrés, mucho pánico, porque obviamente
la conexión que estableces con quien lee es, te estoy confesando algo, ¿sí? Ujú. Más allá de que la novela sea ficción, de que hay una mezcla allí de cosas que me interesan, y de eventos que fueron fabulados, por supuesto. Y efectivamente para profundizar en ese tema, en esa visión subjetiva, que además el género, como tú decías al principio, lo permite. O sea, una novela breve no te permite disgregarte mucho, ni filosofar, ni de incorporar elementos distractivos, sino que tienes que ir al foco, ¿no? A lo que realmente quieres, eh, digamos, desagregar, ¿no? Y la familia, pues yo creo que sí. Para mí también el tema, así como la memoria, el tema de la familia también es supremamente importante como materia literaria y como materia personal, porque yo estoy convencida de que somos resultado de la familia, que tenemos nuestras genialidades, nuestras equivocaciones, la forma en que queremos a las demás personas, la forma en que nos comportamos. Yo sí creo que viene de ese universo primario en el que nos desarrollamos y en el que descubrimos, digamos, que tenemos un lugar en el mundo, ¿no? Y efectivamente la abuela, en mi caso, mi abuela, digamos, fue una persona con una, con una fortaleza de carácter impresionante. Yo siempre he pensado que si mi abuela hubiera sido mi abuelo, pues seguramente tendría casa con piscina y acciones en empresas importantes, porque la fuerza de vida, em, la persistencia y la perseverancia en esa época en la que ser mujer implicaba muchas debilidades, muchas omisiones. Bueno, me transmitió a mí el hecho de que, bueno, de que ser mujer es un valor. Y efectivamente mi abuela también atravesó por un proceso de pérdida de la memoria. Efectivamente, su cuerpo era el más sano de la familia, todos nos enfermábamos, nos dolía aquí, teníamos todos achaques, dependiendo de la edad, pero bueno, la memoria. Entonces, claro, al estar en contacto en mi vida personal con una historia así, pues, ¿de qué otra manera podía yo, digamos, abocarme a un tema que me interesa desde el punto de vista literario, como es el tema de la memoria, como es el tema de la familia, sino a través de una figura tan emblemática y tan significativa? Porque el personaje de la abuela permite a la protagonista no solo revisar su presente, sino la vida de su madre, de sus tías y la vida de mujer de su abuela, porque el tema con la familia es que los roles hacen que nos olvidemos de que hay hombres y mujeres, más allá del papel que desempeñan en nuestra crianza o en nuestra vida. Sí, claro. Sí, 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 ese es otro de los aspectos que quiero que profundicemos un poco más sobre esas tensiones que hay entre ser hombre y ser mujer. Pero antes, acá Anda, coño. vamos anticipando, ¿no? Em, Mencionaste algo y es la manera en que nos llega el relato a través de la narradora. Y cómo es a través de la narradora que nos llega la vida de la abuela, la vida de su mamá, de sus tías. Y es que yo encuentro que es como un narrar desde el recuerdo, pero es un recuerdo casi que ajeno, ¿no? Porque no es el recuerdo propio. Em, y me llamó la atención el epígrafe de la novela, que lo voy a leer. Entonces dice, y no lo sabía tampoco su abuela, cuya imagen le afloró desde el recuerdo como desde un pozo enterrado. Qué extraño, porque no era el recuerdo de una persona, era el recuerdo de una persona que le había contado. Ella no llegó a conocer a su abuela. ¿Cómo podía acordarse también de un rostro que nunca había visto? Entonces,
Creo que acá entramos un poquito más en el terreno técnico y en el terreno de tus elecciones. Eh, y de cómo la memoria es tema, pero también es un recurso narrativo, ¿no? Y un recurso narrativo que es casi que parte de una tradición súper importante en la literatura. Pensaba en Proust con En busca del tiempo perdido, por ejemplo, que narra, que utiliza la memoria casi como un tamiz, como un velo, como una manera de recuperar y una manera de relatar. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo encontraste también ese tono de la narradora que creo que genera tanta intimidad, pero también casi yo la vi también muy objetiva, la sentí también fuerte, así como tú dices. Bueno, sí, ciertamente digamos, la memoria está expresada en diferentes niveles, ¿no? Ujú. Como tú bien dices, como recurso narrativo que te permite, o sea, permite hablar de qué es lo que nosotros sabemos, qué es lo que nosotros recordamos y cómo eso nos configura. ¿Sí? Porque la protagonista habla de la historia de la abuela de acuerdo con lo que la abuela le contó o con lo que la abuela recuerda. Entonces, es un poco como Inception, como la película, pero aplicada a temas de memoria. Y Sí, también el tema, en la medida en que va recordando y va contando la historia de la abuela, ella va imbricándose en ese relato, se va haciendo parte de esa historia de esa mujer de la tercera generación y la hace suya. Entonces, es ese vaso comunicante que permite a las personas comunicarse a través del recuerdo. Y también hay un guiño desde ese punto de vista y es la profesión de la protagonista. Ella es programadora. Ella pasa toda la novela eh, lidiando con la programación de una aplicación que no responde porque la memoria es insuficiente en la plataforma. Entonces, eh, digamos, el punto de vista estético, me interesaba un poco jugar o abordar, tratar de tener esa, digamos, esa banalización que hemos hecho hoy en día con el tema de la memoria, ¿no? O sea, cuando tú transmites una información en un pendrive, dices, bueno, pásame la memoria, lo tengo en la memoria no es suficiente. Entonces estamos todo el tiempo hablando de la memoria aplicada a un territorio, a un escenario que es completamente artificial y, y en la medida en que vamos analizando el uso de ese término, también vamos un poco generando un distanciamiento del verdadero peso de la memoria. Quizás es una preocupación superflua que me invento, pero me parece interesante que vivamos hablando de memoria, que vivamos hablando de comunicación, que vivamos hablando de todos estos términos que forman parte del argot de este milenio y realmente la esencia estamos cada vez más lejos, ¿no? Eh, y yo creo que efectivamente a través de los recuerdos, de compartir los recuerdos, es como si nos montáramos en una bicicleta, no, en una tabla de surf y vamos navegando hacia el pasado y precisamente construyendo un futuro, porque la historia que yo le puedo contar a mi sobrina, a mis familiares más pequeños, es a través de lo que recuerdo. Y yo creo que eso es, bueno, la costura más interesante que tenemos todas las personas, que es lo que me interesaba también del relato, porque una historia de familia es una historia que nos toca a todos. y una historia de versiones también, que Exacto. era lo que mencionabas antes y que se pone en juego en la novela. Sí, Que, porque, por ejemplo, hay el personaje de la abuela cuando estás narrando, que es la historia de la abuela como hija. Entonces, la abuela quedó huérfana de madre muy temprano y la cuida su madrina. Entonces, es un poco ir hacia esa profundidad histórica de haber sido una niña sin madre,
qué sé yo, en 1920, 30, cuando se suponía que las mujeres debían hacer ciertas cosas, había ciertos códigos de comportamiento, y es un poco eso, empaparte de qué significaba ser hija, ser huérfana, ser mujer, en una época tan distante de la tuya y que sin embargo sigue formando parte de tu historia, porque tú eres resultado de lo que han hecho las mujeres en tu familia, yo soy resultado de lo que han hecho las mujeres en mi familia, y, y a mí me interesa muchísimo que, que le podamos preguntar a las mujeres que nos hicieron, cómo las hicieron a ellas, y de eso qué nos ha sido transmitido, ¿no? O sea, como las pioneras, yo me quito el sombrero y reivindicaré por siempre a todas las pioneras. A la mujer a la primera que se puso pantalones, a la primera que se montó en una bicicleta, a la que pidió el voto, porque era un universo masculino en el que tenías que, con un pico, tratar de abrir un hueco en un muro muy grande. Pero sin ellas, ninguna de nosotras habría logrado la mitad de lo que ha logrado. Entonces, yo sí creo que hay que homenajearlas, ¿no? Y sobre todo el tema de la evocación, porque fíjate que la protagonista habla de esa madrina que cuida a la abuela, y ese recuerdo, esa evocación es un universo, es un imaginario que ella tiene porque nunca la conoció. Y allí es donde se puede establecer el vínculo con la cita, el epígrafe de Tabucchi que escogí para abrir la novela. Es decir, las evocaciones van de unas a otras, pero bueno, esa mujer que no conoció la protagonista forma parte de su. Sí, claro, y está tan bien aprovechado el recurso de la memoria que la narración misma a veces va como va la mente misma y el recuerdo mismo, a veces como un poquito de un lugar a otro sin avisarnos mucho, pero todo queda muy bien ensamblado. También con la memoria veía también la posibilidad de desestabilizar certezas, ¿no? Porque está la evocación y el narrar y el evocar, pero también creemos que la historia ha sido de cierta manera y lo tenemos como verdad, y en algún momento todo, todo cambia, ¿no? Por la palabra y por la versión de la historia, que si quieres lo podemos encadenar con la pregunta sobre los hombres, sobre las tensiones eh, entre ser mujer, que era lo que tú estabas tratando eh, hace pues, inmediatamente antes, eh, porque me parece que es otra inquietud y otro problema que aparece también con mucha fuerza en la novela. Como tú decías, está la reivindicación del ser mujer y el valerse por sí mismo y el valor de ser mujer, y la reivindicación de la libertad conquistada por las mujeres al tener un oficio propio. Por ejemplo, la abuela tenía su propia fábrica de peluches, hacía su propia ropa, trabajaba como telefonista, pero estaba en una constante búsqueda y en un constante reinventarse, si uno lo puede decir. Pero no obstante, hay pasajes en los que la abuela dice es que yo no era como mi hermano Delfín, ¿no? Esa figura un poco fantasmagórica y oscura que aparece sin avisar en la memoria de la abuela. Y aparecen también otros hombres en paralelo a esta historia de liberación de las mujeres, que son los esposos de la abuela, Ignacio y Asdrúbal, que no terminan muy bien estas historias de amor. Eh, Está también el primo Mauricio, que no es tampoco una figura de mucha confianza, que es un primo de la narradora. Entonces encontraba yo unas relaciones tensionantes con los hombres y casi que desconfianza y de abuso, que creo que es lo que finalmente se revela y que es lo que la memoria finalmente trae al presente y que desestabiliza
mucho más todo este mundo que se está construyendo en torno a la decadencia de la abuela, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente hay unos personajes dentro de todo que te acaba de escribir, pues considerando la brevedad del relato, pues que, no, que hay que hacerlo con la mínima expresión en lugar de la máxima expresión. Y yo pienso que en particular, para comprender, para mirar, para valorar el proceso de emancipación, llamémoslo así, de la abuela, y que es lo que realmente empieza a transmitir a las demás mujeres de la familia, no puedes no hacerlo si no es a través de la comparación con la libertad masculina en el mundo en el cual ella se desenvolvía. Yo creo que parte de la historia tiene que ver con eh, el tema de ciertas cosas que no se dicen en la familia, ciertas tabúes que se esconden debajo de la cama, debajo de la alfombra. Y esos tabúes tienen que ver también con un poco lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, digamos, a escala pública, que tiene que ver con desenmascarar cómo las mujeres han sido abusadas históricamente bajo la premisa pues, de que eso era como tenían que ser las cosas. Eh, y son esas pequeñas violencias que fueron construyéndose, fueron esos pequeños, bueno, pequeños o grandes, dependiendo de la circunstancia, desdenes o menosprecios de lo que era la mujer, de lo que podía ser, de cómo la mujer podía, eh, digamos, asumir el control de su vida, pero sin embargo, si tenía un hombre al lado, pues debía compartir ese poder o cederlo. Y todo eso se mezcla, porque realmente todo eso está imbricado, está, digamos, forma parte de las historias de las mujeres también que nos antecedieron, cómo ellas pudieron haberse desenvuelto en ese mundo y cómo salieron adelante y con qué salieron adelante, o sea, con qué aprendizaje o con qué dolores o con qué traumas. Y claro, solamente puedes quizás llegar a esta reflexión cuando llegas al punto final de la novela, que es lo que de alguna forma como que te, te revela todo lo que se ha ido contando a lo corto de la novela, y cobra sentido, porque de pronto a mitad de la historia dice, bueno, pero ¿por qué me está contando esto? Pero la idea es que vayas, o sea, agarres mi mano y sigas el camino para que al final todo cobre sentido, ¿no? Y quizás esa historia, esa parte final, que es la que de alguna forma hace que todo se engrane, que todo cuadre, termina siendo una gran reflexión precisamente sobre lo que significa ser mujer hoy en día y, y lo difícil que ha sido construir este camino hasta el sol de hoy. Y también comprender a las mujeres que estuvieron antes que nosotras en las dificultades de, sus, de su contexto y cómo lo que para nosotros ha sido bueno o ha sido dañino es simplemente el resultado de la información o de los aprendizajes que ellas, generalmente por las malas, tuvieron que adquirir en su momento de vida. No sé si te estoy respondiendo la pregunta, creo que me fui por otro. no, está muy bien. No, quería preguntarte, bueno, porque a mí, yo tuve la impresión de que el final de la novela es como una herida reabierta, ¿no? Sí. Entonces me preguntaba ahora si el contar y si el relato de la memoria y esta intención de ir al pasado y traerlo puede ser una manera de sanar un poco esa herida o de
algún tipo de reparo pueda darse mediante esa vía, que es pues una herida, si se habla más general, es una herida histórica, ¿no? Sí. Pues yo no sé, yo creo que pues llevamos bastante rato hablando de la memoria, pero no hemos dicho lo más obvio, ¿no? Y es que la memoria siempre traiciona. Es decir, es importante que sepamos. La pregunta es cómo lo vamos a recordar. Y traiciona a la abuela en el último momento, ¿no? Cuando pareciera estar lúcida, Exactamente. traiciona, que es muy diciente de lo que estás. Y al final pensamos que la abuela está hablando de la historia de una de sus hijas y está hablando de otra historia que las demás no conocen. Entonces, ahí se saltan todos los tapones, ¿no? Es decir, eh, cómo de alguna forma las cosas que no son dichas en la familia terminan haciendo mucho daño porque es una presa que se fractura, o sea, porque lo sabes todo como de golpe, ¿no? La pregunta siempre es, bueno, ¿debemos decir todas las cosas? Ujú. Es una Podemos pregunta que saber queda todas allí. las cosas, sí. Claro, es conveniente que sepamos todo, no lo sé, pero sí es violento, es traumático, confrontarte con hechos que te pudieron haber causado muchísimo daño y que si te fijas a lo largo, dale con el a lo largo de la novela, en el trayecto de la novela, la protagonista todavía inclusive tiene recuerdos efímeros que no sabe a qué cosas atribuirlo. Es decir, cuando hay una escena en la que ella recuerda que estaba en un lugar y la iban a secuestrar o se le iba a llevar a alguien. Y ella no sabe si eso es verdad o no lo puede recordar porque todas las cosas que le sucedieron en esa infancia tan dura la condicionan. Entonces, de cierta manera, la memoria puede ser un tormento, pero también puede ser una liberación. En todo caso, todas las cosas difíciles hay que atravesarlas. Sí. Sí, Y y esa narradora protagonista que yo te decía que me parecía tan objetiva, que se nos presenta al iniciar la novela tan aparentemente objetiva que casi uno tiene que preguntarse de quién es el recuerdo, si sí, es de ella ajá, o de quién es. También esa certeza se resquebraja, ¿no? Con este tipo de inseguridades que le molestan, que parecen molestarse por no poder como caminar en terreno seguro, por claro. ejemplo. Eh, pero también es una protagonista muy liberada, ¿no? Pareciera como, como si toda la historia de la abuela, la historia de la mamá, de las tías, hubiese llegado a buen puerto con ella, ¿no? Que no está tan preocupada por si vive sola y si está demasiado tiempo en casa como ahora nosotros. Sí. Este es el momento para identificarse con ella. Sí, sí, sí. Yo tenía por acá una cita en la que el primo le pregunta que si no se cansa como de estar tanto tiempo allí, que si no le falta el mundo exterior. Y ella responde, la soledad es productiva. Mira tú. Sí, en un momento, en una escena que es muy, muy dramática, de alguna manera, cuando sale ella con su abuela, dialoga con uno de los tenderos, quizás, en la calle, y le decía, pero yo no sabía que usted tenía familia, usted que siempre anda por ahí tan solita y sin marido y sin nadie, y mire que resultó que tenía una abuela. Claro, claro, fíjate que dentro de todo estás todo el tiempo confrontándote con eso, con lo que se supone que debe ser, Ujú. lo que eres. Y yo creo que esa es parte de la ganancia de la historia con la abuela, porque al final la abuela hizo con su vida lo que quiso. Sí, Este, y yo creo que esa es digamos, la gran lección a transmitir para ella. Y de ahí se agarra, digamos, en esa especie de tensión, de amor-odio, etcétera,
que se establece no solamente con la abuela, sino en general en todas las relaciones, eso sucede de esa manera, ¿no? Y, y yo sí creo que, que también permite como un poco revisar lo que tú decías al principio, que es como la reconfiguración de esas relaciones, ¿no? Es decir, de cómo hay una parte en la novela en que se habla que, bueno, que la vida no es circular, la vida no es un ciclo, sino es una pirámide invertida, ¿no? La pirámide es ese de jerarquía que, bueno, que a medida que va pasando el tiempo, pues se va invirtiendo. Entonces, yo creo que en esa dinámica, en esa interacción, es donde, bueno, todas estas mujeres se encuentran, ¿no? Y creo que es lo que le da, digamos, les da propósito y les da sentido a la relación, por más complicada que sea, ¿no? Sí, se encuentran confrontadas con las convenciones y con lo que se espera de ser mujer, ¿no? Que a Exactamente. veces pareciera que en cada época fueran distintas, pero que a veces, A eh, veces viven unas malas prácticas por allí que siguen oscureciendo el panorama, sí, claro. eh, Porque fíjate que también, por ejemplo, en la relación con la tía, parte de la historia, bueno, tiene que ver con lo que fue esa relación conyugal de la tía, que también fue bastante traumática. Eh, no se habla, sin embargo, de la protagonista de la relación con el padre, por ejemplo. Es no, una me figura parece. que está ausente. Todas esas son cosas que no se dicen, pero que evidentemente son elocuentes, son dicientes y que forman parte de esa gran estructura en la que se ven ciertas cosas, se ven ciertas costuras y otras no. Sí, pensarías que hay ¿cómo lo definirías? ¿Como un contraste o como una figura de espejo entre la protagonista y la abuela? ¿O cómo creerías que se da esa relación? Lo pensaba porque me parecía que en la abuela había una conciencia, una cierta conciencia de lo que significaba ser mujer, y me parece mucho más nítida en la narradora protagonista. Entonces, no sé en qué términos tú no lo podrías contar. Yo creo que es pasar el testigo, es decir, creo que es darle continuidad digamos, al camino que ha allanado, ¿no? Hay una parte en la historia en la que se cuenta cómo, y eso un poco también tenía que ver con lo que tú habías dicho, y es que a pesar de que, o sea, hablamos de las costuras invisibles, etcétera, de toda esta cosa alegórica, metafórica, preciosa, etcétera, pero también hay unas menciones muy importantes acerca de lo que es la costura. Yo creo que si revisamos en las historias nuestras, de nuestra familia, hay alguna mujer que cosió, que vivió de coser y que transmitió ese oficio, porque en ciertos momentos de la vida era prácticamente lo único que pueden hacer las mujeres, ¿sí? Entonces es un poco como pasar de esa máquina de coser a la computadora, que es otro tipo de máquina. Entonces es como una evolución, como una continuidad, como digamos esa, esas ganancias generacionales, ¿no? Todo lo que sucedió, todo lo que hizo esta mujer, todo lo que transmitió a sus hijas y a su vez cómo éstas permitieron que o transmitieron cosas a esta tercera generación y todo es ganancia, todo se va acumulando, todo va construyendo nuevas personas a partir de una misma raíz. Claro, Así lo veo yo. sí, sí, quizás no es ni contrapunto ni espejo, sino más bien una relación acumulativa. Exactamente, exactamente. Lo Sí. verías así. No sé si todavía tenemos tiempo para conversar otro, otro poquito, o si ya Por estamos ahí muy... me había dicho Edwin, perdón, Sergio, que eran 5 minutos. Ah, llevamos 5 minutos. Habló el cubo. Sí, no sé si quieres comentar tú, Jennifer, algo adicional, que he estado yo como muy Eh, desde mi perspectiva. Ujú.
No, bueno, o sea, es que para escribir, para una escritora, para alguien que se dedica a la escritura, las novelas son como las hijas, ¿no? Y, y para mí ha sido muy sanador que finalmente pudieran hacer la segunda hija, porque te quedas pegada en el primer hijo y dices, no, no lo trates mal, ponle 20, ponle 5 puntos en la nota, es decir, y para el proceso creativo de crecimiento de lo que quiero hacer y de lo que quisiera seguir escribiendo, yo le tengo mucho que agradecer a la posibilidad de esta novela y por supuesto fantástico que para ustedes haya sido relevante como para que obtuviera el segundo puesto. Inclusive yo en mis redes la llamo la segunda porque es todo, pues la segunda novela llegó en segundo lugar, ella tiene su propio sino, ¿no? Pero para mí es muy importante, sobre todo porque, bueno, al final cuando escribes tú lo que quieres es comunicar, quieres Sí, contar cosas, quieres poner la luz sobre temas que te parecen que son importantes para, bueno, para la vida, para el desarrollo personal, ¿no? Al final es como si toda la literatura fuera autoayuda. Yo creo que leer es parte de un proceso de crecimiento, de enriquecimiento, de recreación, es absolutamente necesario y yo creo que Las Posturas Invisibles, eh, oye, es una novela a la que le tengo muchísimo afecto, eh, a pesar de que se escribió relativamente rápido, creo que, que los personajes me contaron sus historias con suficiente contundencia, porque uno entra como en trance, ¿no? O sea, entonces vas copiando lo que el personaje te dice que copies, ¿no? Y además también destaco en la portada, el diseño, por favor, es una belleza, es absolutamente espectacular. Es más, ¿la tienes ahí? Sí. Bueno, yo también la... una obra que tiene troquel, que está construida, y entonces es como la manta, precisamente la manta familiar, la manta de la memoria. Creo que el concepto de la portada, pues ojalá le guste la historia, pero nada más que por el vestido está, o sea, hay mucho cariño y eso yo la verdad lo agradezco muchísimo y bueno, ojalá cuando la puedan leer, pues Claro que sí, quería, para cerrar y para despedirnos, contarles que la novela está desde el año pasado en librerías, está impresa y que seguramente muy pronto la tendremos en su versión digital para mayor circulación. Entonces, Jennifer, muchísimas gracias por esta conversación. Espero pues que estos días estén siendo lo más tranquilos posibles y muchas gracias a todos también por asistir, por acompañarnos en esta cibercafé. Bueno, y no, muchas gracias a ti, gracias. Paola, y gracias al Festival Serendipia, de verdad, por la oportunidad, por el canal abierto y bueno, nada. Creo que hay más eventos, así que buenísimo que lo puedan presenciar digitalmente. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, gracias.